Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con la clase de la primera unidad que habla sobre la tecnología y las abstracciones en la computadora que comenzamos la clase pasada. Fíjense en esta filmina que estamos viendo ahora, que hay un cuadro que habla de los beneficios en el rendimiento basado en los avances tecnológicos relacionados con la microarquitectura. La linita que es media roja, color rojo, son mejoras de rendimiento que se hicieron gracias a los avances en el diseño, en la organización del procesador. Y la línea azul, que está más abajo, tiene que ver con los beneficios, con las mejoras de rendimiento que se logran gracias a que se mejora la tecnología de los semiconductores, es decir, la tecnología de los circuitos CMOS. Está claro que por el gráfico las grandes mejoras suceden, o al menos sucedieron en los años 80, entre el 80 y el 2000, gracias a la forma en que diseñaron, es decir, organizaron la microarquitectura. Se lograron grandes mejoras con los diseños, con los nuevos avances en la microarquitectura, que con respecto al avance anual, que se da gracias a que se puede achicar el transistor. Por lo tanto, que aparezcan nuevos diseños de microarquitectura para una arquitectura, y si fueron bien diseñados, bien pensados, pueden lograr mejoras de rendimiento en nuestras computadoras más nuevas, en nuestros procesadores más nuevos. De todas maneras, estos grandes avances en la microarquitectura no se dan todos los años. De hecho, fíjense que menciona unos 3 hitos importantes. Uno es el de RISC. Las arquitecturas de tipo RISC aparecieron en los 80. Luego en los 90 apareció una tecnología llamada superescalar, que lo que hace es logra emitir más de una instrucción por ciclo de reloj. Eso lo vamos a tratar de entender durante la materia. Y después muestra otra mejora, que es ejecutar fuera de orden las instrucciones para mejorar el rendimiento. Todo eso a nivel de microarquitectura. Pero menciona estos 3 o 4 avances en 20 años. Y los avances relativos a la mejora tecnológica de los circuitos CMOS se da todos los años hasta el 2000. Bueno, en este cuadro estamos apreciando la mejora de las performance con los distintos procesadores desde los años 80 hasta la actualidad. Es un gráfico muy ilustrativo de cómo la tecnología y los avances en la microarquitectura mejoraron el rendimiento de las computadoras en los últimos 50 años. Pero observen la gráfica. Observen que a partir de 1985-1986 se dispara la gráfica. Es como que la inclinación tiene un ángulo elevado, va muy rápido el avance. Incluso esa zona gris clarita, dice que la mejora de rendimiento es 52% anual. Es decir, que cada 2 años teníamos una computadora que era el doble de potente de la que teníamos hace 2 años.
esta mejora grande que hubo en estos tiempos, desde el 86 hasta el 2002, 2003, se debió, uno, por el cuadro que vimos recién, por la mejora tecnológica, que desde los años 78 es un 23% anual más o menos, que se debe a que los fabricantes de microprocesadores logran achicar los transistores, con lo cual en el mismo chip pueden colocar más transistores. Para colocar más transistores, pero que el chip siga consumiendo lo mismo, generalmente una de las variables que se maneja es bajar el voltaje con el cual trabaja el chip. Eso permite que, porque cada transistor tiene su consumo, entonces si agregamos más transistores consume más. Pero los ingenieros de las empresas que diseñan estas tecnologías lograron ir bajando el voltaje de manera tal que, además de achicar el transistor, se pudiera usar más transistores en un chip. Eso logra que anualmente, desde los 80, hubiese un incremento de performance como de un 23-25% por año. Pero además, en los 80 aparecieron las arquitecturas RISC. Las arquitecturas RISC es por Reduced Instruction Set Computer, computadora de conjunto de instrucciones reducido. Mejoraron el diseño de la microarquitectura que se venía haciendo hasta los años 80. Hasta los años 80, los fabricantes de microprocesadores estaban siguiendo una línea de diseño donde cada vez le incorporaban a la arquitectura más instrucciones, y las instrucciones ejecutadas en hardware eran interpretadas por un microprograma que estaba en hardware. Todo eso era hardware dentro del chip. Se hicieron tan complejas estas arquitecturas que para principios de los 80 las arquitecturas estas interpretadas tenían gran cantidad de instrucciones. Las instrucciones eran desparejas, algunas instrucciones duraban poco tiempo en ejecutarse, otras instrucciones duraban muchísimo más. Y la línea que seguían no tenía una visión de mejora a futuro, porque seguían con la misma sistema de diseño de agregar instrucciones y hacer el microprograma que interpreta más complejo. En los 80 surgió en Stanford y en Berkeley la idea de que las arquitecturas, si eran más sencillas, se podría hacer un diseño, una organización más elegante, y que en vez de interpretar en hardware la arquitectura, directamente las ejecutara el hardware sin un microprograma. Y para esto, uno de las ideas fue tener pocas instrucciones y quisieran tareas sencillas. Ahí surgió nuevas arquitecturas como la arquitectura MIPS. Esas arquitecturas eran regulares, tenían el concepto de la palabra, que lo usaban para todo, y lograron performance, incluso en los primeros diseños, superiores a los microprocesadores comerciales, con lo cual empezó toda una era de diseño de microprocesadores basados en el diseño RISC. Ahí aparecieron otras arquitecturas como Spark, PowerPC de IBM, Spark era de Sun Microsystems, Super H era de Hitachi, MIPS era de MIPS. Luego salió ARM, que sigue existiendo hoy en día en nuestros celulares. Bueno, y el incremento de performance logró ser
muy grande año tras año porque iban mejorando ese tipo de arquitectura RISC, y además teníamos las mejoras tecnológicas. A fines de los 2000, las mejoras con respecto a lo tecnológico, se llegó a un punto en donde la cantidad de calor que disipaba el chip era tan grande que ya no se podían casi reducir, hacer que el reloj del procesador fuese más rápido. A eso se le llamó el muro de la potencia. Es decir, queríamos seguir colocando más transistores y que el reloj del procesador fuese más rápido, pero toda esa energía que consumen los chips se tiene que liberar y se libera en calor. Y se llegó a un punto en donde ya la energía que consumía era tan grande que está al límite de lo que puede soportar y se pueden enfriar estos microprocesadores que estaban pensados fue la era de la PC. Por lo tanto, se redujo primero que ese sistema, esa forma de tecnología de que un solo procesador fuese cada vez más rápido, ya no se pudo hacer. A partir de ese momento se comienza con la idea de colocar más de un procesador por chip. En vez de hacer un único procesador, una única CPU cada vez más potente, la manera de mejorar el rendimiento se le surgió a través de colocar más de un procesador por chip, aunque los procesadores no fuesen tan potentes como los anteriores. Para poder mejorar el rendimiento había que empezar a escribir las aplicaciones de forma paralela, de manera tal de poder aprovechar esos dos procesadores para un mismo programa. De esta manera se pudo continuar haciendo procesadores cada vez más potentes. Pero fíjense que para el 2012 ya se reduce nuevamente la mejora de rendimiento anual y ya para 2015-2016 ya casi no vemos una gran mejora de rendimiento anual con los nuevos procesadores. Porque tanto el muro de potencia, la cantidad de transistores que se pueden colocar y varios factores tecnológicos llegaron a un límite. Incluso ya la cantidad de cores o la cantidad de procesadores que se puede colocar en un mismo chip para un microprocesador de una estación de trabajo, como puede ser una PC o un servidor, tiene un límite. Por lo tanto, ya no vemos esas mejoras que se vieron tan abultadamente en la época dorada de la PC, que fueron los 80 y los 90. ¿Qué nos queda? En cuanto a las limitaciones tecnológicas, es lo que hablamos recién. Ya no se puede incrementar las empresas que fabrican microprocesadores con circuitos CMOS, tienen ciertas restricciones donde ya casi no se puede hacer que el reloj del microprocesador sea más rápido. La cantidad de transistores que se pueden colocar también tiene su límite, la disipación de calor, todas esas limitaciones que tienen ellos al fabricar nuevos microprocesadores limitan la performance anual. Y además, lo que nos quedó, lo que estamos usando actualmente, son microprocesadores que tienen varios cores. Esa es la parte por ahí más importante que nosotros tenemos que recordar. Por ahí un solo core o CPU es lo mismo. En estos procesadores modernos tal vez pueden que no sean tan potentes como los microprocesadores que tenían un solo core allá por el 2004-2005. Pero sin embargo, al tener varios cores, la idea es que podamos programar
nuestros programas de manera paralela y aprovechar todos los cores a la vez, con lo cual se mejora el rendimiento. El inconveniente que tiene eso es que hay que conocer las arquitecturas para poder programar de esa manera. Antes, cuando no existían los microprocesadores con varios cores y solamente se mejoraba el rendimiento anualmente de cada procesador que salía, simplemente nuestro programa que funcionaba de una cierta manera un año, a los 2 años el programa funcionaba el doble de rápido. Esas eran las mejoras tecnológicas con respecto a un único procesador. Ahora estamos en la era donde hay varios cores y ya le imponen una condición al programador, porque ya el compilador puede no ser tan inteligente o le va a costar más ser inteligente al compilador para lograr compilar un programa y aprovechar más de un procesador. Bien. Visto más o menos un pantallazo de nuestra era tecnológica y de lo que actualmente tenemos. Acá les estoy mostrando en esta filmina 2 programas que tienen 2 estructuras de datos. Las 2 estructuras de datos se llaman persona. El programa MEM1 y MEM2. Les hago la siguiente pregunta. ¿Son las 2 estructuras de datos idénticas? Es decir, ¿tienen los mismos elementos y los tipos de datos de cada elemento de las estructuras de datos son los mismos? Les doy 2 minutos para que revisen bien las 2 estructuras de datos y me digan si son iguales. Ya sé que están desordenados los elementos de MEM1 con los de MEM2. Simplemente observen si, aunque están desordenados, tienen los mismos elementos. Mientras me tomo tomate, piensen tranquilo. Bueno, dice la pregunta 2. Si se ejecutan ambos programas, ¿utilizan la misma cantidad de espacio en memoria RAM? Sí y no, ¿por qué? Imaginen que las instrucciones del programa son las mismas en las dos, en el mismo orden. Lo único que cambia es esta estructura de datos. Bueno, lo podemos debatir un poquito más entre todos, podemos hacer algunas preguntas y podemos hacer un meet hoy. Yo les voy a tratar de mostrar si son iguales. Ayuda 1 dice: ambas estructuras de datos son idénticas. Dice: ayuda 2. Un programador experimentado que conoce la arquitectura elige el programa MEM2. Y hace una apuesta a la filmina. Dice que un programador sin experiencia que no conoce la arquitectura opinaría que da lo mismo, porque ya que las 2 estructuras de datos son idénticas, es lo mismo. El programa es lo mismo. Bueno, voy a ver si se los puedo mostrar acá. Acá tengo una terminal con
los dos programas que acabamos de ver. Yo ya los tengo compilados. Es decir, tengo ya un ejecutable que se llama mem1 y tengo un ejecutable llamado mem2 que corresponden al programa mem1c y mem2c. ¿Recuerdan el ciclo de compilación, no? Yo tengo un programa código fuente mem1c, que es lo que ven acá arriba. Este es su contenido más las sentencias. Yo lo compilo con un traductor, que es el compilador, y me genera otro archivo, que es el archivo ejecutable. Es decir, que yo no puedo ejecutar el código, el programa que es código fuente. El programa que es código fuente es simplemente un archivo de texto. Eso no lo puede ejecutar la CPU. Lo que la CPU puede ejecutar es este otro archivo que se llama mem1 sin el punto C, que me lo generó el compilador. Y tengo un pequeño script que analiza estos dos programas e indican cuánta memoria utiliza cada uno. Le pasé como argumentos mem1 y mem2 y me informa que mem1 utiliza de memoria RAM 160 millones de bytes y mem2 utiliza de memoria RAM 128 millones de bytes. ¿Por qué 128 millones y 160 millones? Fíjense que acá hay un arreglo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 millones de elementos de este tipo. Por eso usa tanto. Pero bien, mem2 utiliza 128 millones, es decir, utiliza 40 millones de bytes menos que mem1. mem2 utiliza 40 millones de bytes menos de RAM. Mucha RAM menos utiliza mem2 y sin embargo dijimos que ambos programas son idénticos. Si yo miro el código fuente de ambos programas, digo, son idénticos. No importa que estén desordenados. En realidad sí importa, y un programador experimentado sabe ese detalle y hubiese elegido el programa mem2 diciendo es un programa que usa más eficientemente la arquitectura de la computadora. Acá yo estoy en una computadora arquitectura ARM, como la de los celulares de ustedes. Por lo tanto, el programa mem2 utiliza mucho menos memoria RAM que mem1. ¿Y por qué utiliza menos RAM? Bueno, la respuesta es que el programa mem2 utiliza menos RAM. Se debe a que las palabras en memoria deben estar alineadas. Es una imposición de la arquitectura. Por lo tanto, aprender sobre la arquitectura de una computadora que programamos puede servir a que seamos mejores programadores. Acá tengo otro programa. En este caso es un programa que tiene una imagen de 4K, es una matriz, la resolución es de 3840 por 2160 y el programa la recorre. Fíjense que hay un for i, adentro un for j, recorre la imagen y a cada byte de la imagen le aumenta en 1. Y eso lo hace 100 veces, es decir, 100 veces recorre la imagen. Tengo este programa IMG1 y este programa IMG2. Díganme si son idénticos estos programas, es decir, si hacen exactamente lo mismo a nivel algoritmo. Les doy de vuelta 2 minutos para que lo miren y me digan si son idénticos.
Si ejecutamos ambos programas, ¿demoran lo mismo? La respuesta a la pregunta 1 es que sí, son idénticos los programas. El por qué, si quieren, lo discutimos por Meet. Ahora bien, ¿demoran lo mismo si lo ejecuto si son idénticos? Volvemos de vuelta a la computadora ARM, de arquitectura ARM. Yo ya tengo acá los dos programas y también los tengo compilados. Tengo los dos archivos fuente y el compilador me generó los dos ejecutables. Voy a ejecutar el primero y voy a utilizar una herramienta llamada Time que evalúa el rendimiento del programa e indica el tiempo que se utilizó de CPU que demoró el programa en ejecutarse. Ejecuto el primero. Mientras ustedes pueden pensar si demoran lo mismo. Todavía se está ejecutando. Cuando el programa termine de ejecutarse, va a reportar cuánto demoró. Demoró 26 segundos. Ahora vamos a ejecutar el segundo programa. ¿Alguien está contando los segundos para ver si son 26? ¿Qué apuestan? ¿Que es igual? ¿Que se ejecuta más rápido que el primero? ¿Que se ejecuta más lento? Observen que el programa 2 demoró 40 segundos. Y sin embargo, si es que no nos equivocamos en las sentencias del programa, ambos programas hacen exactamente lo mismo. Entonces, si hubiesen tenido ustedes un ejercicio en una de las materias de programación donde era recorrer 100 veces la matriz imagen 4K, uno de ustedes podría haber hecho la versión 1 y otro podría haber hecho la versión 2. Total, son idénticos a nivel algoritmo. Ahora hay una gran diferencia. El programa 2 parece demorar casi el doble. Por lo tanto, hay una diferencia. La diferencia está en que el acceso a la memoria es importante en la manera en que se hace. Y un programador con experiencia, conociendo la arquitectura, sabe escribir sus programas de manera que tengan un rendimiento mayor al de un programador que no tiene conocimiento sobre la arquitectura. Imagínense que el programa hubiese sido algo muy importante, como por ejemplo hacer un peritaje de muchísimas computadoras buscando algún dato en los discos. Esto puede llevar días o meses. Imagínense que en vez de 26 segundos hubiesen sido 26 días o 26 meses, comparado con el otro programa que iba a durar 40 meses o 40 días. Sería una gran diferencia
muy visible e inaceptable tal vez en algunos casos. Vamos ahora a hablar un momento de cómo se evalúa el rendimiento de un programa en dos implementaciones de una arquitectura. Cuando hay que evaluar si una computadora tiene un mejor rendimiento con respecto a otra, se tiene que tomar algún programa de referencia con la cual se va a evaluar esa comparación. El programa puede ser tal vez el programa que ustedes quieran ejecutar y no saben por cuál computadora decidirse. Si se tiene que evaluar para una amplia gama de programas, lo que se hace se denomina benchmark, y si se utilizan varios tipos de programa en ambas máquinas para evaluar el rendimiento de todos esos programas, de los mismos programas en ambas máquinas. Pero lo importante acá es que existe una evaluación matemática que sigue siendo válida desde hace unos 50 años. Y es esta fórmula que no sé si la alcanzan a ver, pero es muy importante y la vamos a utilizar varias veces durante el cursado. El tiempo de ejecución de un programa es igual al número de instrucciones por la cantidad de ciclos por instrucción por el tiempo que dura el ciclo del reloj. Esta fórmula nos va a dar el tiempo de ejecución, o sea que el resultado es una unidad en tiempo, puede ser en segundos, en milisegundos, en microsegundos, en nanosegundos, en la unidad que ustedes quieran, pero el resultado está en tiempo e indica cuánto tiempo demora el programa en ejecutarse en una computadora. Si las computadoras son diferentes, lo más probable es que cambien estas dos variables: cuánto demora el ciclo de reloj de una computadora y cuál es la cantidad de ciclos por instrucción que le toma a cada computadora ejecutar una instrucción máquina. El número de instrucciones se refiere al número de instrucciones máquina, no el número de instrucciones. Si ustedes escriben un programa en Java o en C, no es el número de sentencias o de líneas del programa fuente. Es el número de instrucciones máquina que genera el compilador y que son las que efectivamente se ejecutan sobre la CPU. El ciclo por instrucción es un valor promedio, porque en realidad algunas máquinas, por no decir todas, tienen un ciclo por instrucción variable dependiendo de la instrucción. Por ejemplo, sumar dos numeritos con la ALU puede que demore un ciclo de reloj o menos, pero tal vez hacer una división o una multiplicación a nivel código máquina, tal vez el hardware demora varios ciclos de reloj. Por eso generalmente es un número promedio que lo da el fabricante. El tiempo del ciclo del reloj es la frecuencia del reloj. Es cuando ustedes dicen, bueno, tengo un procesador en mi PC que es de 3 GHz. Bueno, el 3 GHz es que ese reloj puede hacer 3.000 millones de ciclos por segundo. Entonces, si hace 3.000 millones de ciclos por segundo, habría que hacer un segundo dividido 3.000 millones y eso les va a dar, no sé, 3 nanosegundos. No sé cuál es hay que hacer la cuenta, pero es cuánto dura el ciclo de reloj. Por lo tanto, para evaluar un programa en una máquina, tenemos que saber el número de instrucciones, el ciclo por instrucción y el tiempo de ciclo. Nosotros con el programa Time que vimos recién pudimos sacar el tiempo de ejecución del programa sin conocer estos datos. Es decir, que a veces podemos arrancar por este lado de la ecuación. De todas maneras, muchas veces
es importante conocer estos detalles porque las mejoras tecnológicas y la mejora en la microarquitectura hacen mejorar las distintas variables o la cantidad de instrucciones que el compilador va a generar o si va a tener más o menos ciclos por instrucción, o si computadoras podríamos tener exactamente dos procesadores pero con el reloj diferente, y ya eso es la que tenga el reloj más rápido, y si estas variables son las mismas, esto va a mejorar el rendimiento. Bien, esta fórmula es muy importante conocerla, entenderla e interpretarla cada vez que hay una mejora de algún detalle o de la microarquitectura, del diseño, de la tecnología que mejora alguna de estas variables. Va a hacer que la computadora, la próxima generación de microprocesadores, mejore el rendimiento. Bueno, vamos a comenzar ahora a ver MIPS. Recién estuvimos hablando de tecnología y de microarquitecturas, es decir que estábamos en el lado hardware. Ahora vamos a hablar un poquito de la arquitectura MIPS. MIPS es una arquitectura real. Ya hablamos un poquito. Hay un apunte que tenemos para el cursado de la materia con el cual podemos hacer las prácticas. Va a estar en la página web de la materia y tiene todo el contenido necesario para aprender la arquitectura MIPS. Los procesadores de arquitectura MIPS se utilizan hoy en día mayormente en los routers hogareños. Yo les mostré en la clase anterior una plaquita pelada que era de color verde, la placa de circuito impreso. Ese tenía un procesador MIPS, igual que la computadorita con la pantalla chiquita. Fue la arquitectura de algunas consolas de juego, como la PlayStation y algunas de las Nintendo. Rodrigo encontró que uno de sus consolitas de juego portable tenía un procesador MIPS también. Rodrigo le puede contar cómo eran los... tenía un emulador, creo, para ejecutar videojuegos de ROMs de videojuegos de los años 80. Bueno, la arquitectura MIPS existe de los 80 y fue una de las primeras arquitecturas en ser de tipo RISC, de lo que hablamos hace un rato. Inicialmente, acá hay un diagrama como general. Esto vendría a ser el microprocesador. El microprocesador MIPS tiene una CPU que tiene registros, muchos, tiene una unidad aritmética lógica, tiene una unidad para multiplicar y dividir. Puede o no tener este componente, algunos procesadores MIPS lo tienen, otros no. Este es el coprocesador de punto flotante, una unidad de punto flotante. Algunos microprocesadores MIPS no lo tienen, por lo tanto no tienen un hardware capaz de manejar números en punto flotante. Los microprocesadores MIPS que sí lo tienen la capacidad de por hardware hacer operaciones aritméticas con punto flotante. Y después tiene un coprocesador 0 que tiene varios registros que mantienen el estado del procesador. Estos registros sirven para que el programador o el sistema operativo sepa qué va pasando con el procesador en cada momento. Así que, en líneas generales, esta es la descripción de un microprocesador MIPS. Por supuesto, tiene un bus externo que lo interconecta con dispositivos de entrada-salida y con la memoria RAM. Bien,
La arquitectura MIPS, siendo de tipo RISC, nosotros vamos a ver la versión de 32 bits. La mayoría de las arquitecturas modernas suelen contar con versiones de 32 bits y de 64 bits. Por ejemplo, la arquitectura RM de los celulares o del Raspberry o un montón, es la arquitectura más usada del mundo, ARM. También tiene versiones de 32 bits y de 64 bits. Nosotros la que vamos a usar en la práctica y en la teoría es la de 32 bits. Es una estructura regular, es una arquitectura regular. Quiere decir que está bien balanceada con respecto a toda clase de datos que maneja internamente. Por ejemplo, la CPU cuenta con 32 registros de propósito general. La palabra en MIPS es de 32 bits y el ancho de cada registro es de 32 bits. La unidad aritmética lógica opera con registros, es decir, que hace operaciones de 32 bits. Las instrucciones de carga y almacenamiento son las únicas que acceden a memoria, así que para traerse un dato de la memoria a la CPU hay instrucciones específicas que se traen datos, nuestras variables de nuestro programa o los datos de entrada a los registros, y después hay otras instrucciones para operar. Es decir, que esta arquitectura no puede sumar dos números que están en memoria directamente. Hay que utilizar instrucciones que tomen datos de la memoria, los lleven a los registros. Luego sí se puede hacer operaciones aritméticas con los valores que están en los registros, y hay otras instrucciones que llevan los datos que están a registros a la memoria. Algunas arquitecturas, como la de nuestra PC, tiene la capacidad de que tiene instrucciones máquina que son de tipo aritmética lógicas, que permite que uno de los operandos esté en memoria. Así que, por ejemplo, la PC tiene un tipo de instrucción registro memoria, es decir, que las operaciones aritméticas pueden utilizar registro como memoria. En MIPS no. En MIPS todas las operaciones aritméticas se hacen utilizando registros dentro del procesador. Los datos en memoria están alineados. Esto significa que las palabras están alineadas a direcciones múltiplo de 4 y las medias palabras están alineadas a direcciones múltiplo de 2. Estas son características generales de la arquitectura. Es lo primero que uno tiene que conocer cuando quiere estudiar una arquitectura nueva. Tiene que saber cuántos registros hay, de qué tamaño son, las instrucciones aritmética lógica, si van a utilizar registro o registro memoria, o si van a utilizar una pila, cómo se transfieren datos entre la memoria del procesador y cómo están los datos en memoria. Nosotros, como primera visión de MIPS, vamos a ver dos conceptos en la práctica y acá brevemente en la teoría también, porque acabamos de decir los datos en memoria están alineados, y este es un concepto nuevo que ustedes no vieron en Introducción a la Computación. Y el concepto de la palabra tampoco lo vieron. Bien. La palabra word de una arquitectura es el tamaño de datos natural con la cual trabaja el procesador. En la versión de 32 bits de MIPS, la palabra es el tamaño de datos de los operandos que utiliza la ALU. La unidad aritmética lógica de un procesador MIPS opera con registros que son de 32 bits. Por lo tanto, la palabra en MIPS es de 32 bits.
Por ser una arquitectura regular, RISC, casi todas las características de MIPS tienen el tamaño de la palabra. Por ejemplo, una dirección de memoria es de 32 bits, en la versión de 32 bits de MIPS. Bueno, y el último tema de hoy que puede llegar a servirles para la práctica. Yo intenté acá escribir un pequeño programa en un lenguaje de alto nivel. Luego, este programa de acá está en lenguaje ensamblador de MIPS. Y es como una traducción de este programa a este. Es como si el compilador hubiese tomado este programa y hubiese generado la versión en ensamblador. Luego un ensamblador tiene que tomar este programa y generar el código máquina. Yo no puse el código máquina acá porque son todos números de 32 bits. Un dato para continuar con la regularidad de la arquitectura MIPS. Las instrucciones máquina de la arquitectura MIPS miden todas 32 bits. Bien, observen, esto está en lenguaje C, en alto nivel, que es muy parecido a Java. En esta versión, fíjense que acá se define una variable tipo edad que ya está definida también, declarada y definida con el valor 23. Acá se declara DNI de tipo int. El tipo int en C o en Java se va a traducir al tamaño de la palabra en la arquitectura. Tiene un número de DNI. Acá está un tipo de dato float que es para punto flotante y define una variable llamada pi con este valor. Y después un mensaje, un string, ustedes los conocen como string. Este es un arreglo de caracteres en C, que dice hola mundo. Bueno, en ensamblador hay que definir una sección de datos y una sección de texto. La sección de texto, que empieza con .text, esto es una directiva y lo van a poder estudiar de a poquito a través del apunte de MIPS, indica las sentencias del programa. Entonces en la sección de texto están las instrucciones del programa y en la sección de datos están los datos, las variables globales de un programa. Entonces acá donde dice .data, hasta acá, hasta donde dice .text, es la sección de una sección de datos y esta es una sección de código. Esta sección de código corresponde a la función main. Fíjense que tenemos simplemente dos sentencias, muy sencillas. Dice edad es igual a edad más 1. Y acá, como esto es un arreglo, cambia la posición 3 del arreglo y le pone una B larga, mayúscula. ¿Cuál es la posición 3 del arreglo? Esta es la posición 0, esta la 1, la 2, la 3. Es decir que esta sentencia en programa en C tiene que cambiar la A minúscula por la B en memoria RAM. Bueno, estas instrucciones en ensamblador supuestamente hacen exactamente esto. Por ahora no nos interesa tanto la porción de código. Sí nos importa más cómo quedan los datos en memoria, porque lo que queremos ver es la alineación que impone la arquitectura. Bueno, al parecer esta variable edad se guarda utilizando un solo byte. Luego DNI, que es de tipo int, tiene el tamaño de la palabra, es de .word. Entonces este dato se pone en .word. Acá el float hay un error, porque acá se puede poner directamente .float y poner 3,14 en ensamblador. Es lo correcto. Esto lo saqué
de un compilador que generó el ensamblador. Pero acá la parte correcta es que habría que haber usado .float y haber puesto el mismo valor acá que acá. Y acá esta directiva es para especificar una cadena de caracteres, donde cada carácter es un byte. Entonces esto es como si hubiésemos definido varios .bytes. Un .byte para la H, un .byte para la O, un .byte para la L. Bueno, ¿cómo quedan estos datos en memoria? ¿Qué es lo que nos interesa? En principio, observen que el 23, que ocupa un solo byte, está acá en hexadecimal como 17. Esto lo van a tener que leer con detenimiento. Pero en principio, en la sección de datos fue a parar a memoria a la dirección 100 en hexa y 256 en base 10. No necesariamente un programa se carga en memoria RAM en la dirección 0. Por eso estamos usando ciertas direcciones para que se empiecen a acostumbrar de que la porción de datos de un programa que se ejecuta en una computadora no necesariamente va a parar a la dirección 0 de RAM. En este caso fue a parar a la dirección 100. En la dirección 100, acá está especificada una palabra entera, y una palabra entera en MIPS es de 4 bytes, de 32 bits. Por lo tanto, acá está la dirección 100, la dirección 101, la dirección 102, la dirección 103, y esta palabra en memoria RAM está a partir de la dirección 104 en hexa o 260 en base 10. Lo que está ilustrando este gráfico es que acá hay 4 bytes en memoria en la dirección 100, 101, 102, 103. El número 23 está en hexadecimal acá como 17. Y después de este número 23 seguía un tipo de dato Word que tenía este número. Pero observen que acá hay todos ceros. No está este número. Bien, este número en realidad está acá. ¿Por qué? Porque como este dato es de tipo Word, lo que significa que es una palabra, tiene que estar alineada en memoria en direcciones múltiplo de 4. Por lo tanto, el ensamblador no colocó esa palabra a partir de esta dirección, porque esta dirección donde está este 0 y 0 es la dirección 101, y donde está este 0, 0 es la dirección 102, y donde está este 0, 0 es la dirección 103. Ninguna de esas tres direcciones es múltiplo de 4. Por lo tanto, alineó el siguiente dato de un programa en la dirección 104 y dejó estos en 0. Podrían no haberlos dejado en 0, pero no importa. Es como un espacio que se desperdicia por la alineación, a no ser que el programador explícitamente luego las utilice. Pero en principio, si define los datos de esta manera, va a quedar un byte con un valor. El byte no hace falta que esté alineado porque el byte ocupa un solo byte, un solo byte exactamente. Los datos que están alineados en memoria son las medias palabras o las palabras. Las medias palabras en lenguaje ensamblador se definen con la directiva .half. En este caso es un .word, es una palabra entera y tiene que estar alineada a una dirección múltiplo de 4. Luego estaba este .float, que acá no me gusta porque esto acá tendría que haber quedado .float 3,14, el mismo valorcito. Pero imaginen que acá decía .float realmente, después lo corregimos a esta transparencia. Ese .float también ocupa 4 bytes porque está en el formato de IEEE que ustedes vieron en Introducción a la Computación, y es un tipo de dato que utiliza 32 bits. Por lo tanto, este float
utiliza esta dirección a partir de la 108. Luego está el hola mundo, y el hola mundo, por más que sea un string de varias letras, cada letra es un byte individual. Entonces, en la arquitectura no hay restricción y estos bytes pueden ir en cualquier dirección de memoria, en la siguiente que esté disponible. Como el 3,14 utilizó estos 4 bytes, el hola mundo está a partir de acá. Esto tiene que ser la H, esta tiene que ser la O minúscula, esta la L. Estos son los valores ASCII. Esto lo recuerdan de introducción a la computación, es la representación numérica ASCII de las letras. Cada letra en memoria RAM está representada por su valor ASCII. Bueno, el hola mundo llega acá, esto debe ser O, la, el espacio en blanco, M-U-N, D-O y un signo de admiración. Y el 00 final porque es una cadena de caracteres que tiene un carácter nulo al final que es el valor 0. Bueno, en esta parte es lo mismo que esto, nada más que pusimos todas las direcciones de memoria para que sea más fácil de leer. Esto es como si cada byte de la memoria lo viéramos de esta manera, es decir, que son dos maneras de ver la misma memoria. Fíjense que acá está la dirección 100 y hay 4 bytes, por eso acá después sigue la dirección 104. Este byte 00 que está acá es de la dirección 103 y este 01 en hexa es el contenido de la dirección 104. El 82 es el contenido de la dirección 105, la que le sigue. Bueno, en la 104 está el 01. Entonces acá en la 104, fíjense, está el valor 001. Y el 82 está en la 105. Bueno, esta es otra manera de ver la memoria. Pero es para que vean ustedes la alineación. Cuando viene un tipo de dato que ocupa una palabra entera, el ensamblador define que esa palabra va a empezar a partir de la siguiente dirección que sea múltiplo de 4. En la primera ejercitación de la práctica seguramente van a tener que trabajar para entender bien cómo es la alineación en memoria.